Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches con nuestros queridos espectadores. En el día de hoy nos encontramos pues para realizar una entrevista de carácter académico con la cual pues nosotros vamos a buscar extender los conocimientos en lo que sería pues la intervención psicológica clínica en el área tanto hospitalaria como en la parte privada. Para ello pues tenemos a un invitado especial, un profesional en el área, el cual pues le agradezco mucho haber venido. Gracias Daniel por venir y pues estaría un poquito de más el hecho de yo presentarte, ya que pues esta nota aquí creo que es la mejor persona para enseñarnos tus conocimientos. Entonces cuéntanos, por favor, un poco sobre tu experiencia y sobre un poco de ti. Buenas noches, buenas tardes, buenos días a los espectadores. Muy buena presentación, Jordi. Un gusto. Mi nombre es Daniel Solano, psicólogo licenciado, em, quien ha cursado muchos y diversos diplomados respecto al ámbito hospitalario y privado también, en el cual he logrado especializarme con un enfoque terapéutico de tercera generación, de vanguardia, el cual es cognitivo-conductual y contextual, ¿no? Y también, por supuesto, he seguido algunas especializaciones respecto al enfoque DBT, el tratamiento dialéctico conductual. Em, Respecto a mi experiencia profesional, llevo 2 años ejerciendo como psicoterapeuta, ofreciendo servicio psicológico tanto a adolescentes como adultos, ¿no? Aplicando estos enfoques basados en evidencia. Sin embargo, también he pasado como em, con un año de experiencia en el ámbito hospitalario, ofreciendo, ofreciendo tratamientos psicológicos tanto grupales como individuales en hospitales, formando, por supuesto, grupos multidisciplinarios. Eso en cuanto a eso en cuanto a mi profesión, en cuanto a mi experiencia, ¿no? Perfecto. Eh, Muy bien, creo que es bastante importante el hecho de conocer pues este background que se podría decir sobre todo este tipo de intervenciones, de las cuales pues vamos a estar comentando ya a breves rasgos. Pues muy interesante las técnicas que menciona y las diferentes corrientes de las que vienen, que son corrientes que realmente son bastante más populares en la actualidad, ¿no? Y que son bastante más efectivas respecto a otras, ¿no? Entonces, para aclarar un poco, tal vez quisiera que se hable de estas intervenciones, tal vez qué es lo que usted conoce sobre las mencionadas, por ejemplo, la DBT, y cómo las explicaría usted tal vez para un público que no está tan relacionado con el ámbito clínico. Perfecto. Más que nada, el tratamiento dialéctico conductual en, en fuera de términos psicológicos se puede denominar como una tecnología, ¿no? Es esa especialidad, pero desde la psicología es esa tecnología, esa herramienta que aplicas en un proceso terapéutico, ¿no? Eh, por lo tanto, es la psicoterapia, el proceso de la psicoterapia como tal, cabe resaltar que se necesita de especializarse. Ahora, ¿qué es el dialéctico conductual? Nosotros nos enfocamos este proceso en hacer reflexionar al paciente, o mejor dicho, al consultante, ¿no? Entre que existe una filosofía dialéctica, ¿no? Un estilo de vida dialéctico en el que no existe todo o nada, sino intentamos hacer que el paciente, mediante metáforas, mediante ejercicios, mediante igualmente con un proceso terapéutico basado en evidencia, mediante el análisis funcional también, por supuesto. Sin embargo, el ADBT hace más énfasis en el uso de metáforas, un poco como el ACT, ¿no? Claro. Entonces, en eso cabe recalcar. Sin embargo, el dialéctico es fenomenal porque tiene cuatro pilares fundamentales a trabajar. Y, por supuesto, hay que tener en cuenta que estamos hablando desde el ámbito privado, ¿no? Para conocer un poco esta área. Entonces, la DBT trabaja con cuatro pilares fundamentales.
Y todas, por supuesto, a nivel tanto cognitivo, emocional, conductual y fisiológico, por supuesto. Y estas son la tolerancia al malestar, vamos a trabajar la intolerancia al malestar, vamos a trabajar atención plena, conciencia, mindfulness, ¿no? Vamos a trabajar relaciones sociales, ¿no? Relaciones interpersonales, intrapersonales, ¿correcto? Y por último, vamos a trabajar, em, si no estoy mal, acá me falta una. Muy bien, un pilar fundamental se me va. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar estas cuatro pilares fundamentales desde las cuatro categorías de la psicología, ¿no? Tanto emocional, fisiológica, cognitiva y conductual. Sin embargo, la conductual es la más importante a tomar en cuenta en un proceso terapéutico, en un tratamiento, porque nosotros podemos llegar a desaprender. Podemos llegar a aprender también nuevas conductas, nuevos pensamientos, nuevas ideas, pero esas ideas tienen que concretarse y tienen que arraigarse en una conducta, en una nueva conducta. ¿Correcto? Entonces, Correcto. cabe recalcar que todos estos procesos de tercera generación, la DBT, la TCC, la ACT, eh, siempre tienen que ir acompañados de un proceso conductual. Y con esto me refiero a un análisis conductual. Me imagino que ya has escuchado de eso, eh, Ariel. Entonces, Ampliamente. este análisis conductual es base para todo proceso, porque es lo que nos permite en qué momento, ¿no? ¿Cuál es el desencadenante? ¿Cuál es el mantenedor? ¿Cuál es el desenlace, ¿no? Claro. Sí, sí. Eh, Entonces, si nosotros hacemos ese tipo de análisis, sabemos bajo qué estímulos nosotros trabajamos, bajo qué variantes del entorno se encuentra el consultante para trabajar, ¿no? Todo eso se trabaja. O sea, eso es lo primordial en realidad para mí. Yo soy súper conductual, entonces esa es mi base y para mí eso es lo más importante porque de ahí parte todo. Y de ahí se acompaña, ¿no? Pues con el ACT, se acompaña con la DBT, que son reflexiones profundas y que al mismo tiempo ofrecen estilos de vida y hábitos totalmente saludables, que a mí me fascina también. Utilizar esos manuales con los adolescentes va de maravilla. Muy importante lo que mencionas, partiendo de estos pilares fundamentales, ¿no? Y lo que me lleva, por supuesto, a la siguiente pregunta, que es muy importante, ¿no? El hecho de establecer cuál sería la diferencia principal y cuáles serían, digamos, las influencias en estos pilares que cambian en base, pues, a las variables que se presentan en los contextos tanto hospitalarios como privados. ¿Qué es lo que usted reconoce, digamos, en su experiencia? Discúlpame, Ari, se me cortó, sabes, un poco acá. ¿Podrías repetir la pregunta? Sí, por supuesto que sí. Para tener un poco más de brevedad, ¿cuál sería la principal diferencia en base a su experiencia que ha notado en cuanto a contextos hospitalarios y privados, tomando en cuenta pues que los factores y las influencias para cada paciente son muy diferentes en ambos ambientes? Totalmente, totalmente. Es decir, lo que dices tiene razón, las diferencias se encuentran en todos lados, se encuentran desde el entorno en el que trabajas, el lugar en el que trabajas, con quiénes trabajas, cuál es la población a la que te diriges en ese campo, ¿no? eh, el equipo que tienes, ¿no? Por supuesto, en el ámbito hospitalario trabajamos con equipos interdisciplinarios, ¿no? Los psicólogos formamos parte de un equipo que puede incluir médicos, enfermeros, psiquiatras, trabajadores sociales, fisioterapeutas, ¿no? Entre otros. Entonces, nuestra mirada como psicólogo, Ari, como te digo, es el abordaje integral. Ahí sí el enfoque en el ámbito hospitalario yo considero que es ahí sí totalmente integral, porque es un momento, por supuesto, vulnerable, ¿no? Ahí sí es una persona que se puede denominar paciente, no como en el privado psicológico, que es una persona que consulta, Claro, porque no está enferma, consulta. Por eso claro. yo les digo consultantes.
Pero acá sí son pacientes, porque están realmente pacientes, son que esperan por ser sanados, curados, porque acá sí tienen una enfermedad, ¿no? Claro. Entonces, esa es una diferencia que hay que destacar totalmente ya desde ese punto, ¿no? De que acá formamos un equipo interdisciplinario, ¿no? Ahora, es Perfecto. decir, Sí, la población, ¿no? Usualmente acá, desde el ámbito privado, Ari, nosotros trabajamos desde enfoques psicoterapéuticos, ¿no? Que dan tratamiento a malestares emocionales, malestares cotidianos, malestares en nuestras relaciones y vínculos sociales, que ciertamente provocan y alteran y pueden ser causa de un malestar psicológico, bueno, cognitivo muy grande, ¿no? Y son emocionales, son cotidianos, son contextuales, vaya, eso, son contextuales, son situacionales, eso, porque son las cosas que suceden y que nosotros no, por supuesto, reaccionamos de formas indebidas, ¿no? Entonces, esa es la población desde el ámbito privado, ¿no? La población a la que se dirige. Ahora, desde el ámbito hospitalario, nosotros vamos a trabajar con personas, por supuesto, que tienen enfermedades, ¿no? Enfermedades crónicas, terminales, es decir, lesiones, virus, infectados, es decir, con una variedad de población enferma, ¿no? Entonces, son personas que realmente padecen de algo físicamente, padecen. claro. Así que sí son personas que esperan a ser curados. ¿Cuál es nuestro rol ahí? ¿No? Como formamos parte de un equipo interdisciplinario, ahora, ¿cuál es nuestro rol ahí? ¿No? Claro. Ofrecer, ofrecer ese cuidado, esa salud mental, mantenerla, catalizarla si es posible, bajo, por supuesto, la homeostasis de ese individuo, ¿no? Hablando con esos términos. Hmm. Entonces, Si quieres en especificar, objetivos pues, paliativos, ¿no? En objetivos paliativos, ¿no? Educativos o de contención dentro de un proceso médico general, ¿no? Hacemos ese tipo de procesos. claro. Entonces, nosotros también, desde el ámbito hospitalario, tenemos menos autonomía, porque nosotros desde el ámbito hospitalario tenemos un protocolo a seguir. Es decir, que utilizamos el DSM-5 durísimo, Hmm. que seguimos protocolos a cumplir en los hospitales, que nos regimos a sus protocolos nosotros. Entonces, eh, nada, pues trabajamos como demanda el sistema de salud desde ese ámbito, ¿no? Porque por supuesto, el ámbito médico tiene clasificado todo, sabe qué enfermedad es y qué enfermedad puede tener el paciente porque presenta estos síntomas, estos signos, entonces es muy claro. Es decir, ellos tienen totalmente con criterio científico cómo clasificar algo bajo la ciencia y cómo explicarlo y cómo evidenciarlo especialmente. Entonces eso y en especial cómo curarlo. Eso es lo que hace la medicina. Entonces ellos sí pueden clasificar las cosas y quieren tener ese hermetismo, ¿no? De, 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 de tener y seguir protocolos, reglas, sujetos A, demandados A. Entonces, como psicólogos también formamos parte de un equipo multidisciplinario, compartimos información, damos el diagnóstico, bueno, desde el cero, evaluación, aplicación psicológicas, eh, diagnóstico, informe del diagnóstico, plan de tratamiento,
tanto grupal como individual, psiquiatra también, acompañamiento psicológico, también con el psiquiatra. También trabajamos desde los hospitales, es importantísimo trabajar con la familia. Y eso es interesante, porque eso no es una diferencia, eso es una, yo considero que es, hay que destacar, es una similitud entre lo privado y lo hospitalario. Tanto lo privado como lo hospitalario efectivamente tienen que trabajar con la familia. Eso es una similitud y eso es interesante. Los dos, tanto el ámbito, el psicólogo del ámbito hospitalario, tiene que trabajar con la familia, tiene que saber que tiene un paciente con una enfermedad terminal, con una enfermedad crónica, tienen que saber, eh, por, por supuesto, cómo se encuentra psicológicamente, cognitivamente, cómo procesa la información, como familia, cómo puede aportar para su bienestar, cómo puede integrarlo a actividades familiares, etcétera, ¿no? Trabaja desde el ámbito hospitalario. Y como psicólogo acá del ámbito privado, lo mismo, lo mismo. Claro. Es decir, si es posible, ¿ah? Si es posible. Si es posible trabajar con la familia, excelente, increíble. Eso sería lo ideal. Pero si no, O sea, la red de pues nada, o apoyo sea, disponible. trabajas, claro, trabajas con la red de apoyo disponible. Y si no existe ninguna, pues trabajas con el consultante desde el ámbito privado. Y el hospitalario también, ¿no? Claro que sí. Y pues agradezco mucho ya que es abundante la información que se da, solo que pues por el mismo hecho pues me voy quedando un poco sin preguntas, ¿no? Pero igualmente es mejor el hecho de que haya esta fluidez y igualmente pues tomando en consideración sobre lo ya mencionado, sobre las formas de aplicación, principalmente sobre las diferencias, el hecho de formar parte pues de lo que sería no solo examinar a un paciente en el ámbito psicológico, sino pues también depender de lo que serían los resultados de un equipo totalmente aparte, como lo pueden ser pues los médicos tradicionales y los estudios ya un poco más relacionados pues a la parte física del paciente, ¿no? Y como lo menciona, de igual manera, pues las diferencias que existen entre lo que serían enfermedades crónicas, tanto transmisibles como no transmisibles, las cuales pues también diferencian mucho el tratamiento y tienen que depender muchísimo de la capacidad de adaptabilidad que se menciona, pues, del psicólogo, ¿no? Todo esto, pues, me parece mi información bastante valiosa y, de hecho, me da pie bastante a preguntar, pues, debido a la experiencia que se infiere que hay, ¿cuál diría usted que es un caso, tal vez un poco más llamativo, que sea necesario el hecho de tal vez revisionarlo o un caso que tal vez haya podido marcar en su experiencia? De haber uno especial, ¿no? Si es que no hubiera uno, pues remarcar algo especial tal vez que quisiera. Bueno, como tal, alguna experiencia como tal, por ahora, desde el ámbito psicológico eh, privado, ¿no? Desde el ámbito hospitalario no me ha tocado abordar algún proceso terapéutico como tal, unos procesos eh, que pueden ser denominados complejos porque usualmente siempre la violencia física cuando se trata, se aborda procesos terapéuticos en el que encontramos violencia, en el que encontramos traumas que no resueltos realmente, no, mejor dicho, no entendidos, no concientizados, no trabajados. Entonces, ahí sí son complejos, son casos súper complejos de llevar porque además de que nosotros hacemos un plan de tratamiento eh, lo mejor adaptado para que haya una activación conductual, como para que haya una desinhibición de las fobias, ¿no? De los miedos, de la intolerancia, la incertidumbre, es decir, la ansiedad, ¿no? Mejor dicho, de todos estos trastornos transdiagnósticos, ¿no? Que son las raíces, es lo que subyace de los trastornos que conocemos como ansiedad generalizada, depresión,
eh, trastorno de personalidad límite, hiperactividad, TDAH. Entonces, si nosotros trabajamos desde las raíces como la intolerancia a la incertidumbre, que es incapaz de tolerar lo que pueda pensar en el futuro, ¿no? Que esta paciente, pues, eh, en resumen, sí, tenía ansiedad generalizada, en donde, consultante, perdón, en donde padecía, pues, eh, perdón, en donde tenía o expresaba conductas ansiógenas muy intensas, a tal punto que llegaba simplemente pues, a calmar, a llegar en una homeostasis mediante el cutting, ¿no? Mediante cortarse. Y bueno, eso es lo que ha estado haciendo. Eso pasó hace un año y antes de, por supuesto, tener esta consultante, llevaba haciéndolo como 3 años, ¿no? Entonces es algo que es una conducta que ya había internalizado tanto, es una conducta que ya había adaptado tanto a su bagaje comportamental, en donde le funcionaba, ¿no? La conducta de Cutting le funciona en ese momento porque permite evitar, permite, este, por así decir, apaciguar esas ideas ansiógenas o depresoras, que pueden ser el suicidio o que pueden ser la no aceptación a cualquier persona, ¿no? Entonces, el cutting es una conducta, quieras o no, que funciona para regularla. Es decir, únicamente, ojo, únicamente a nivel funcional, regulatorio, ¿ok? De que a ella le ayuda a volver a estar en un estado de tranquilidad porque esos pensamientos no la dejaban vivir. Esos pensamientos para esa persona representaban una solución única que podría ser el suicidio. Claro, Entonces, ha aprendido que de esta forma evita esto, hay alivio. hay alivio. Entonces, bueno, esa es una conducta que nosotros identificamos y hacemos preguntas, por ejemplo, qué objetos tienes a tu alrededor? Preguntamos cuál es el objetivo del suicidio. Nunca preguntamos por qué, sino el objetivo. ¿Qué es lo que quiere lograr con eso? ¿Para qué? Esa es la pregunta adecuada, no el por qué, porque va a redundar en lo que ya siempre ha estado haciendo. Sino hay que ver cuál es su perspectiva a futuro, porque así nosotros también sacamos información, ¿no? Claro, Con preguntar para qué, ya vamos a como que al objetivo, a cuál es el interés de para qué lo hace, cuáles son sus objetivos, sus metas con esa solución que tiene, ¿no? Entonces, bueno, el punto es sacar la información eh, correcta, ¿no? Entonces, este tipo de casos sí son más complejos porque hay que hacer una psicoeducación desde cero, hay que hacer un buen, por supuesto, rapport, un buen proceso de evaluación, un buen proceso de análisis conductual, en especial los antecedentes, ¿no? Por supuesto, comprendemos su historia de vida, por supuesto, comprendemos su niñez, sus experiencias, pero trabajamos ahora, ¿no? Explicamos por qué se encuentra en esta situación, describimos y explicamos, pero trabajamos ahora con las conductas para modificar totalmente al mismo tiempo que logramos hacer reflexiones cognitivas con la consultante para que también tenga nueva al cambio conductual, ¿no? Porque la conducta no es que, mira, tienes que hacer esto y todo va a estar bien, no, sino que esos cambios conductuales tienen que ir acompañados, por supuesto, de, eh,
de todas las oportunidades, todos los beneficios, todos los gustos, todos los intereses, todo lo que pueda hacer el consultante de una forma en la que le satisfaga, de una forma en la que reciba un buen refuerzo, una buena recompensa, en la que se sienta bien haciéndolo, ¿no? Nosotros a través, por supuesto, de conocer al consultante, nosotros realizamos el plan conforme a sus intereses, a sus gustos, a lo que puede hacer de forma gradual, ¿no? Desde lo más chiquito hasta lo más grande, ¿no? ¿Qué es lo que puedes hacer? Tú dame las opciones, muy bien, y juntos vamos a ver cómo organizamos lo que puedes hacer hasta cierto tiempo. Nos vamos a exponer hasta cierto punto, nos vamos a hacer registro hasta cierto punto, ¿no? Entonces, todo el consultante nos ofrece los recursos que tiene y nosotros trabajamos con eso, ¿no? Claro que sí. Eso es importante. Perfecto. Y bueno, eso desde un poco desde mi experiencia. Agradezco muchísimo y pues bueno, en honor al tiempo y para ir terminando voy con la prácticamente última pregunta y rogaría a brevedad lo más posible, que es ligado obviamente pues con estos temas mencionados. Finalmente, muy brevemente, ¿cuáles serían los límites que usted considera que tiene de forma ética tal vez o limitaciones prácticas en ambos ámbitos y cuál diría que podría ser pues el más mejorable para terminar? Con respecto a las condiciones éticas, yo creo que es más riguroso desde el ámbito hospitalario. Por supuesto, porque sigues protocolos, tienes que cumplir, tienes que hacer registros, tienes que eh, ciertamente cumplir con los plazos, con los tiempos que exigen. Por lo tanto, estás en constante monitoreo también. Claro, Entonces, desde el ámbito ético, sin duda alguna, considero que el hospitalario es mejor, porque desde el privado pueden haber psicólogos que puedan ejercer mal sin en realidad tener este monitoreo, tener un seguimiento, alguna institución ecuatoriana en Ecuador que sea capaz eh, de manejar, de tener control del el ejercicio, de la práctica profesional privada, exactamente, que sea capaz de revisar eso, ¿no? A nivel ecuatoriano, profesionales que sean evaluados constantemente, saber que se está haciendo un buen trabajo, que hay registros. Entonces, eso no existe acá, ¿no? claro. Desde el ámbito privado pueden haber psicólogos que no cumplan con un diagnóstico, por supuesto, adecuado, correcto, ético, eficiente, eficaz, con un buen plan, que siga bajo, que se siga bajo criterios científicos rigurosos, correcto. Entonces, desde el ámbito privado, como no existe tal organización, no se puede. Y eso Bueno, sería, la complejidad, que no se puede hacer algo así por eso, sí. claro, y eso muchas veces pues juega en contra tanto del paciente como de, el profesional, ¿no? De salud. Bueno. Eh, Totalmente. Básicamente creo yo que se ha abordado el tema de una manera bastante amplia. Me habría gustado muchísimo el hecho de poder continuarlo y extenderlo un poco más, pero pues por cuestiones de tiempo se tiene que limitar un poquito más. Con todo, pues agradezco muchísimo tu participación, Daniel. Ha sido bastante valioso el hecho de que compartieras pues todo este conocimiento y espero que a la audiencia le sea de mucha validez. Tal vez unas últimas palabras. No, de nada a ti, Jordi, por invitarme a esta charla, a estas geniales preguntas. Siempre para mí es grato poder compartir un poco de experiencia y conocimiento, ¿no? A los nuevos estudiantes. Espero que les guste la información y pues nada, gracias a ti, Jordi. Muchísimas gracias. Aprovecho entonces para despedirme y a quien sea que esté viendo, pues que se suscriba al canal, ya que esto va a estar subido a YouTube. Y la información pues que se haya dado, también reconocer que podría haber sido algún tipo de problema. Entonces pues los comentarios están abiertos para cualquier situación. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo la próxima. Gracias.